iniciar. Está bien que hayan subido el diagrama tal cual está, ¿verdad? Yo voy a revisarlos y las correcciones pues las van a tener que ustedes hacer, ¿verdad? Está bien, no hay ningún problema en esa parte. Ya en esta parte de la unidad 1, porque como ustedes les mencioné la vez pasada, aquí yo voy a estar agregando las semanas. Ya coloqué aquí la semana 2 y los videos de referencia que vamos a utilizar para ver el contenido. En esta sección, aquí yo les coloqué estos videos que ya había preparado. Aquí habla de los diferentes temas que corresponden para esta semana. Estos son los videos de mi propiedad que los tenía ahí y se los estoy compartiendo ahora. También, en función de ese contenido, también están estos videos de complemento que son de referencia para que ustedes los vean y también pues se les haga más fácil entender los temas, ¿verdad? Si tienen alguna consulta, pues ya tenemos el Teams, tenemos los foros, ¿verdad? No me he fijado si me han hecho alguna consulta por el momento, creo que no. Pero igual tenemos el grupo de WhatsApp que también puede servirnos de referencia para consultas, ¿verdad? Aquí tenemos esta actividad que se debe estar completada para el próximo viernes. Esta actividad, voy a poner aquí para que lo tengan de referencia, son los ejercicios de repaso para que ustedes puedan, sé que esta parte la van a ver bien fácil porque ya tienen un conocimiento previo de... Ingeniero, ¿y esos ejercicios dónde los... o sea, los ejercicios que pone del 1 al 10? Ah, es que esa es la fecha. Es que le pregunto porque ¿dónde los encontramos? Si son los videos que usted subió en la clase virtual o es un documento PDF que usted nos dice cuáles son las especificaciones o... Okay, este es el archivo, Daniel. Aquí está el archivo con los ejercicios, las presentaciones, y aquí están los ejercicios del 1 al 6, igual como lo hice con la clase pasada, ¿verdad? En la clase pasada yo les dejé aquí en el contenido lo de la semana. Aquí está el PDF con los ejercicios, ¿verdad? Es la misma lógica, para no tener variación, ¿verdad? Yo les comparto la presentación y luego los videos de referencia, ¿verdad? Igual, aquí está igual que la semana pasada, aquí está la semana 2 y aquí está la presentación de contenido, ¿verdad? Aquí, bueno, este es de la semana pasada, ¿verdad? Y esta es la semana 2. Aquí están los ejercicios, miren. Estos son los ejercicios del 1 al 8. La base de datos que vamos a utilizar es la de Northwind. Sí, la base de datos Northwind, que también aquí en el inicio, en la sección de recursos, yo se las compartí. Aquí están, ¿eh? Este es el script que nos va a generar. No, le pregunto, o sea, yo ya la creé, solamente le preguntaba si esa era la que íbamos a utilizar, Sí, o íbamos a utilizar la de las tareas o no, es la Northwind, Daniel. Es la que vamos a estar utilizando. Aquí está en el ejemplo. Hay otra base de datos que yo hice pequeña que se la voy a compartir para el contenido de la próxima semana. No sé si aclaro con tu duda con esto o tenés alguna otra pregunta. No, eso es todo. Entonces Okay, me imagino que lo que va a querer en este caso en la tarea va a ser los queries que nosotros vamos a utilizar para crear lo que usted está solicitando. Por ejemplo, el ejercicio 1 que solicita la fecha de tal fecha a tal fecha, ¿correcto? Exacto, los scripts. Aquí están. Ingeniero, ¿esa tarea es individual o también en grupo? Esta va a ser individual. Esta tarea es individual.
Ingeniero, Sí, en la tarea de que era el día, para el día de ayer, usted mencionaba, porque ya entré tardecito a la explicación que usted estaba dando, usted sí, mencionaba que iba a hacer una revisión de del diagrama antes de que sí, hiciésemos el trabajo en SQL. sí, solo que con los problemas de comunicación que tuve, no pude hacerlo, pero lo que yo le estaba diciendo a Daniel, que fue el que hizo la consulta, que yo voy a revisarlo, le voy a hacer las correcciones y ustedes van a tener que subir ya con las observaciones hechas, ¿verdad? Perfecto, gracias. Ujú. Sí, las observaciones siempre se las voy a dar y en base a eso las van a actualizar. Pero está bien que lo hayan terminado como lo hicieron, o sea, no hay ningún problema. ¿Cuánto valor tiene la tarea de esta semana, ingeniero? Esta tiene 8 puntos. Ah, ok. Sí, 8 puntos. No he terminado de actualizar el calendario de puntos, pero yo se lo voy a estar actualizando esta semana. Déjenme ponerle aquí el puntaje para que lo tengan ya ustedes. Recuerden que yo trabajo en función de puntos oro, ¿verdad? Así que no vayan a descuidarse porque vean solo un poquito de puntos, ¿no? Ingeniero, una consultita, ya hablando de siempre de la universidad, pero ya saliéndonos un poquito del tema de la clase. ¿Qué Sí, tan cierto es que se está evaluando que el próximo periodo ya sea ya presencial? es que no nos han dicho nada oficialmente a nosotros, nuestro jefe no nos ha dicho, pero es probable que se inicie con algunas clases piloto. Me imagino que va a ser como, yo pienso que va a ser como un híbrido. Algunas clases se van a hacer en modo piloto presenciales y otras se van a hacer virtuales, así como estamos ahorita. Recuerde que tendrían que ver los espacios y la cantidad de personas, entonces me imagino que vamos a ir por esa ruta. Ok. Y lo más adecuado creo yo que podría hacerlo así, como te digo, tal vez algunas clases que son, hablando de nosotros, de informática, como las clases de prácticas de talleres o donde tienen que ustedes eh, aprender a desarmar máquinas y toda esa parte que obviamente eso es manual, ¿verdad? Creo que esas clases podrían tener grupos adecuados y distribuirlos bien en las aulas. La ventaja es que, por ejemplo, en el edificio 5 las aulas son grandes y creo que se podría manejar un grupo más o menos. Yo creo que la ventaja que nosotros tenemos es que ya para esta clase, ingeniero, ya para estas clases, el número de ¿cómo se llama? De alumnos ya va disminuyendo. No es así como que para las clases de inicio de la carrera, como introducción o taller o metodología, ya para esas clases sí ya hay un poquito Sí, menos de gente. sí, la verdad que yo presencial, siempre, base de datos 2 fue un grupo pequeño. No ha sido un grupo tan grande. Permítame un segundito. Hola, perdón, era mi madre.
Bien, ¿alguien más tiene otra consulta? Solo recordando, mi ingeniero, el que pide es el Express, el SQL Management Express o el de desarrollador. Fíjense que ustedes pueden instalar cualquiera de los dos. Las dos son funcionales para el contenido que vamos a ver en la clase y no hay ningún problema. Cualquiera de las dos que tengan pueden instalarlo. Para esta clase, bueno, si ustedes pueden ver aquí, vamos a ver, bueno, es básicamente lo que es el case when, es quizás el tema más relevante en relación a este contenido, ¿verdad? Ya que es como, por decir así, nuestra función if. Ingeniero, permiso, sí. Una pregunta. ¿Esta clase queda grabada? ¿Usted la sube al campus? ¿Esta sesión de consulta? Sí, esta sesión de consulta. Sí, yo la estoy grabando. Ayer tuve un pequeño problemita con la sesión y no se me salvó el archivo. Espero que ahorita no me vaya a dar problemas, pero sí, el objetivo es eso. Todas las preguntas o consultas que ustedes hagan las estoy grabando y luego lo subo de referencia para ustedes, ¿verdad? Si ustedes se fijan, el case when, está bien, Gustavo, esa era tu única consulta. Sí, ingeniero, sí, esa es mi única consulta. Ok. Bueno, en este contenido de esta semana, bueno, como ustedes pueden ver aquí, los ejemplos son consultas basadas que tienen parte de group by, de order by, que son elementos que se utilizan en SQL para agrupar y ordenar datos. En esta parte de aquí, de los ejemplos, si ustedes se fijan, también tenemos los operadores que vamos a utilizar en la sección de web. Básicamente son los mismos que hemos utilizado en otros lenguajes, ¿verdad? Como, por ejemplo, los paréntesis para poder darle prioridad a las condiciones. Ustedes pueden ahí, a través de los paréntesis, decir qué o qué no se va a evaluar primero. Yo en lo personal utilizo mucho los paréntesis porque así estoy más claro de cuál va a ser la evaluación. El not, que también se utiliza como operador de negación, que nos va a permitir pues negar la expresión lógica que tenemos, ¿verdad? Entonces eso es bastante útil. El operador AND, que nos va a permitir poder utilizar dos o más expresiones lógicas en la sección del web. El between, que nos va a permitir evaluar rangos, ya sean numéricos o de letras también. El int, que nos permite hacer una lista de valores que se van a evaluar. Like, que nos permite, en el caso de campos tipo string, pues buscar patrones y utilizar el comodín del porcentaje, que es el operador comodín que utilizamos en SQL. Y el OR, como el AND, son operadores que nos permiten conectar expresiones lógicas. Y como ustedes saben, AND, tenemos que las dos expresiones lógicas tienen que ser verdaderas para que se muestren los registros en ese caso, ¿verdad? Y en el caso del OR, es un operador que nos permite evaluar una o la otra expresión lógica y cualquiera de las dos que se cumpla, pues se van a presentar los registros. Es básicamente esta parte de los operadores. Luego están estos ejercicios que tienen combinación de, bueno, en este caso no, solo estamos trabajando con una tabla, ¿verdad? La de orders. Para los que no han visto la Norwin, o hasta ahora la conocen, la Norwin es una base de datos bastante popular. De hecho, se utiliza, hay bastantes ejemplos de SQL con esta base de datos. Es una base de datos de Microsoft.
y por eso me gusta bastante, porque si buscan ejemplos en SQL es muy probable que se encuentren con esta base de datos en los ejemplos, ¿verdad? Aquí tienen la estructura y como ya lo habíamos visto previamente, también tenemos una base de datos normalizada con ella, ¿verdad? Tenemos la tabla de empleados, de clientes, de órdenes, el detalle de las órdenes, productos y categorías. Estas tablas que estoy marcando aquí son las con las que vamos a trabajar más frecuentemente en los ejemplos y en los ejercicios, ¿verdad? Para que más o menos conozcan, tal vez mi recomendación es que saquen una imagen de estas relaciones para que cuando ustedes estén trabajando en sus ejercicios, pues ya conocen ustedes las tablas y las relaciones. Ahorita les voy a comentar con qué campos generalmente vamos a estar trabajando más frecuentemente. Y tal vez mi recomendación es, si son como yo, que nos peleamos con el inglés bastante, tal vez sería bueno que traduzcan algunos campos, particularmente los que les voy a recomendar para que sepan cuál es el contenido que tienen, ¿verdad? Para los que son bilingües, pues sabemos que no van a tener problema con esto, pero para los que no, pues no estaría mal que lo traduzcan, ¿verdad? Para que tengan más claro qué es lo que hay aquí. Okay, en esta tabla de customers, pues es como su nombre lo dice, es el catálogo de clientes. Esta de empleados, el employees, es básicamente la información de empleados. En la de clientes, los campos que más vamos a utilizar son el Customer ID, que es el código del cliente, Company Name, Country y City, que son ciudad y país, ¿verdad? En el caso de la tabla de empleados, los campos que vamos a utilizar son Employee ID, Last Name, First Name, básicamente. Los otros campos, tal vez City o Country podríamos utilizar en algún ejemplo. La tabla de orders, esta es una tabla que maneja los pedidos, por decirlo así, de los clientes. Y de esta tabla, los campos que más vamos a utilizar, pues el Order ID o el número de la orden, Customer ID, Employee ID y Order Date. Estos son los más frecuentes que vamos a utilizar de esta tabla. De la tabla de Order Detail, pues vamos a utilizar Order ID, Product ID. Creo que de esta tabla vamos a usar la mayoría de los campos. Unit Price, que es el precio, Quantity, que es la cantidad, y el descuento, ¿verdad? En este campo de descuento, lo que se almacena es el porcentaje de descuento. O sea, si por ejemplo es un 15%, es el 0.15. O sea, aquí hay un valor decimal de 0.15, que sería el valor que se representa. Y Product ID, pues el código del producto. La tabla de productos, que es con la que vamos a estar trabajando. Básicamente esta tabla, los campos que más vamos a utilizar son Product ID, el Product Name, que es el nombre del producto, ¿verdad? Y Category ID, que es el código de la categoría. Posiblemente utilicemos por ahí el Unit Price o el Unit in Stock. El Unit Price, pues es el precio, ¿verdad? Y el Unit in Stock esta sería la existencia, las existencias que tenemos de la tabla, del inventario, exacto. Y el Unit el Reorder Level, que este es el valor mínimo que debe haber en el inventario. Significa que si nuestro inventario baja a ese valor, pues significa que deberíamos de comprar producto, ¿verdad? Entonces este es como el valor mínimo de inventario.
Y luego la tabla de categoría, que aquí básicamente lo que vamos a utilizar el category ID, que es el número de la categoría, y aquí el category name, que es el nombre de la categoría. Entonces, esta base de datos la tienen que conocer muy bien porque es la que vamos a estar trabajando todo el periodo con ella, ¿verdad? Entonces, conózcanla y los nombres que tengan dudas, pues búsquenlos y tradúzcanlos, ¿verdad? Sé que como la clase es la segunda clase que tenemos, pues posiblemente no tengan muchas consultas. No sé, en relación a la clase anterior con la normalización, cómo les fue, qué dudas tuvieron en relación a los ejercicios. Para mí en lo personal, o sea, las dos herramientas son prácticamente casi lo mismo, Sí, pero siento que Visio era más sencillo de utilizar, más que todo al momento de hacer las relaciones de las entidades. Por lo mismo de que en el video usted ya nos indicaba cuál es la relación que tiene que tener con respecto a a la llave primaria con la llave foránea. O sea, cuál es el que tiene lo que es las dos rayitas o el que tiene la pata de gallo. Bueno, y de igual manera se pedía para el ejercicio C que utilizáramos Lucidchart, sí, es que pero lo que pasa es que la ventaja de Lucidchart en relación a Visio era por el trabajo colaborativo. Porque con Visio, pues no lo tenemos en versión de red, ¿verdad? En cambio, con el Lucidchart sí podían trabajar en equipo, pues. Más que todo por eso también. Les comento que esta parte del diseño es quizás de lo más importante que ustedes puedan tener en relación a lo que es el tema de base de datos, ya que el SQL, pues ustedes saben, ustedes crean la tabla y definen las llaves y pues ahí no van a tener problemas, pues es algo como mecánico, ¿verdad? La parte más crítica, creo yo, y tal vez ahí es donde ustedes tienen que tratar de reforzar o ver cómo mejoran la lógica, es en la parte del diseño, ¿verdad? El diseño normalizado. Obviamente si estamos trabajando con bases de datos normalizadas, que son las más comúnmente utilizadas ahorita, ¿verdad? Pero sí es bastante importante el uso el diseño, perdón, de las bases de datos de manera de poder identificar lo que son las llaves primarias, las llaves ahora foráneas. una Ujú. pregunta, ingeniero, porque en el Sí. Lucidchart, o sea, es más sencillo utilizar lo que es Lucidchart o Visio en vez de crear lo que es las tablas, las entidades en SQL en Service Management, en el aspecto de que, o sea, uno solamente pone lo que es las entidades y hace que el programa genere automáticamente el query. Pero en caso de que uno quiera poner lo que son constraints, perdón, lo que son como las limitantes, no me acuerdo el nombre ahorita, las limitantes de que tal campo no incluya lo que es un valor de tal, ¿cómo se podría hacer en Lucidchart? O ahí sí, de verdad que no se puede y lo tenemos que hacer en SQL Management. No, ya esa parte como de validaciones, eso se hace. Recuerden que el Lucidchart y Visio es más para diseño, ¿verdad? Pero ya al momento de que ustedes quieren, por decir algo, que un campo sea requerido y no permita valores nulos, eso ya lo hacen dentro del SQL, ¿verdad? Ah, ok. Sí, en este caso, estas herramientas de diseño es para dar la estructura, ¿verdad? ¿Cómo va a estar la estructura? Ya esas otras condiciones así de constraint y validaciones que van a definir ustedes en la base de datos, ya eso lo hacen específicamente en la base de datos. Recuerden que, recuerden que esta clase es como un complemento, ¿verdad?
ustedes tienen clases de análisis, de diseño, y tenemos base de datos y tienen otras clases de proyectos. Entonces, al final, un desarrollo de software no solamente es esta parte, ¿verdad? Se complementa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eso que vos mencionas de poner condiciones o qué campo no debe quedar nulo o en qué rango de valores, eso sería parte ya del documento de análisis, ¿verdad? Ya de tu documento donde das las especificaciones de las condiciones del proyecto, de la pantalla, de la aplicación, qué campos son requeridos, qué campos no, o valores que se debe tener, ¿verdad? Entonces, ahí complementamos esos criterios y ya quedan documentados. Lo que les quiero decir es que todas las clases que ustedes llevan se complementan al final, ¿verdad? Ese conocimiento que adquieren, pues lo complementan ya al trabajar en un equipo de desarrollo o ustedes mismos como independientes, ¿verdad? Ok, entendido. ¿Alguien más? Recuerden que esta sesión es para ustedes, ¿verdad? Es para que saquen sus dudas y pues pregunten, ¿verdad? Igual, como saben, no es, tal vez este es un uno a uno con ustedes en lugar del WhatsApp, pero sí, es un buen momento para que platiquemos, ¿verdad? Ingeniero, había explicado algo ahí en el SQL Server que ahorita acaba de entrar, pues tuve problemas con Microsoft Teams, entonces acabo de entrar. Entonces cuando entré había visto algo que estaba explicando en el SQL Server, ¿o no? Pues, básicamente lo que les estaba comentando era sobre la base de datos Norwin que tenemos aquí en la plataforma. En la plataforma, si se fija, yo les compartí en la sección de inicio, hay un script de una base de datos que es la que vamos a estar utilizando para los ejercicios. Entonces, esta es la base de datos y lo que les estaba mostrando aquí es esa estructura. Esta es una base de datos de Microsoft. Y esta es la estructura normalizada que ya platicamos un poco de ella, que como pueden notar aquí, pues tiene la llave primaria, las foráneas. Y con esta van a trabajar ustedes en los ejercicios que corresponden a la semana 2. Aquí en la semana 2, yo les compartí esta presentación. Si ustedes abren en la semana 2, ahí está este que dice clase de base de datos 2, semana 2. Aquí están los ejercicios y estos ejercicios son en función de esa base de datos. Estos son los que corresponden para la actividad. Y también les estaba compartiendo que aquí yo les puse los videos de la clase virtual, ¿verdad? Que son videos que yo tengo de mi propiedad, donde toco los temas. Y también está en la sección de los videos complementos, ¿verdad? Que son en relación a los temas de SQL que necesito que conozcan esta semana. Eso era básicamente así, en resumen, un poco rápido. No sé si Ingeniero, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene otra consulta o dudas? Yo en lo personal, la herramienta de vicio y Lucidchart también claras. No tengo ninguna duda con respecto a ellas. Con respecto a la tarea pasada, de mi parte, no. ¿Qué tal trabajaron los equipos también?
Pues por lo menos nosotros nos ordenamos. Nosotros lo que estábamos haciendo era que todos estábamos haciendo los ejercicios todos por igual. Algunos empezamos un poquito más antes por el hecho de que hubo uno de nuestros compañeros que creo que, no sé si tuvo problemas con el internet, pero igual, él de como el día martes o miércoles, él ya se puso al día, empezó a trabajar con los ejercicios, los comparamos, de ahí lo combinamos todo y lo subimos. Ah, ok. El único detalle es lo que le dije, que mandamos el correo, no recibimos respuesta y para no dejar la tarea sin enviar, entonces mandamos el query que teníamos sin la revisión. Ok. No, está bien. Y esta semana pues vamos a salir de las dudas del diseño, ¿verdad? Ahí ustedes van a mejorarlo. Esto del diseño es práctica, o sea, no se vayan a extrañar así como que, escucha, no era el diseño tal cual. O puede ser que esté muy bien, ¿verdad? Tampoco no lo minimizo, ¿verdad? O sea, no se preocupen por esa parte. La parte de diagramar las bases de datos es práctica. A medida que ustedes vayan, y les animo, ¿verdad? Entre más proyectos hagan, más experiencia van a tomar y después se les van a hacer más fácil hacer los diseños. Eso no les quite el sueño con esa parte, ¿verdad? A medida que vayan trabajando van a ir agarrando experiencia. Una pregunta algo absurda, pero igual que me queda la duda, porque veo que el Lucidchart al momento de exportar lo que son las queries, lo exporta para MySQL, pero son los mismos comandos o los mismos queries para SQL Server, ¿verdad? No va a haber ningún problema al momento de quererlo exportar en SQL Server Management. Mira, teóricamente las bases de datos deberían de ser estándar, pero siempre hay unas pequeñas diferencias. Entonces, entre MySQL y SQL Server, sí, bueno, aclarando, la clase dice SQL Server, pero lo que ustedes están aprendiendo aquí, si en el futuro le dice a alguien, miren, yo necesito que tenga conocimiento de SQL para trabajar en MySQL, anímense, realmente son muy parecidas las sintaxis, pero hay algunas variaciones leves entre el SQL de una y la otra, así que no se vayan a extrañar de que algunos queries tengan que editarlos para adaptarse a la base de datos con la que están trabajando, ¿no? Aunque estos scripts de creación creo que deberían de ser iguales. O sea, para hacerle sincero, yo corrí el query que me creó el Lucidchart, el Lucidchart, perdón, y me creó la base de datos, me creó las tablas, pero entonces no tuve ningún problema. O sea, mi pregunta era si en algún futuro, si hay alguna sintaxis que de MySQL que no la acepte el SQL Server y viceversa, que no vaya a generar lo que es algún problema. Sí van a encontrarse con pequeñas diferencias, pero como les digo, se adaptan, pues, no es que... Pero sí hay ciertas leves diferencias, hay funciones que se utilizan en SQL que no están en MySQL o al revés, ¿verdad? Por eso en este caso, para todos, la herramienta que vamos a utilizar es SQL Server para que estemos estándar, ¿verdad? Pero sí, es muy parecido el lenguaje, ¿verdad? Ok. Pero también las bases de datos tienen funciones, funciones del sistema, por decirlo así. Entonces, obviamente, esas ya son más personales, por decirlo así, de la base de datos que en la que estamos trabajando. Por ejemplo, si van a trabajar en Oracle, van a ver de que el CL, que el update, pues son bastante parecidos, pero si ya empezamos a utilizar funciones del sistema, hay algunas que son exclusivas de Oracle, otras son exclusivas del SQL Server, otras exclusivas de MySQL, ¿verdad? Ok, entendido. Gracias, ingeniero. No, listo.
¿Alguien más tiene otra consulta, dudas, comentarios? Recuerden que esta sesión la vamos a estar teniendo todos los sábados a las 2. Si por alguna razón tuviéramos que cambiar la hora, pues yo les aviso por el grupo, ¿verdad? Pero en general ya la tienen calendarizada y esta es la hora que vamos a estarnos viendo para platicar y comentar sobre lo que han visto, ¿verdad? Sobre el tema de diseño, ¿les quedó alguna duda? Algo que todavía así tengan alguna pregunta que les gustaría que tocáramos. Que el ejercicio C estaba bien largo. ¿El ejercicio C? Sí. Ajá. Algo. Uy, sí, fue el que más me dio, no me dio guerra, pero el que más me tomó tiempo hacer. Porque hay un montón, eran un montón de ¿cómo se llama? De entidades y un montón de relaciones que teníamos que poner con varias tablas. Sí, era más divertido. Sí, es verdad. Vamos a ver ahí esos diseños, qué tal. Pero como les digo, no les quita el sueño. Yo entiendo, lo importante es que entiendan la lógica, ¿verdad? A medida que vayan trabajando con bases de datos van a tener la experiencia de diseño y van a hacer mejores bases de datos. Es que fíjense que esta parte es bien importante porque si esto es como la base de un proyecto, ¿verdad? Es como el cimiento. Si la base está mal, el proyecto es muy probable que falle y no se pueda adaptar, ¿verdad? La ventaja de una base de datos normalizada es que se adapta con los cambios de los clientes. Esa es una de las principales ventajas. Por ejemplo, en la empresa nosotros hicimos un proyecto de planillas en el 2009, se implementó y todavía se está siendo utilizado en la empresa. Obviamente se le ha ido haciendo adaptaciones. Primero se hizo Windows Form, pero la base de datos es la misma y ahorita ya tiene, ya se le hizo la interfaz web, ya mucho más moderna y sigue siendo la misma estructura de la base de datos, pero solo se le han agregado más tablas o adaptaciones, ¿verdad? Pero es un proyecto que prácticamente tiene 12 años de estar ahí en la empresa, ¿verdad? Y entonces, eso les dice a ustedes que la base de datos se adaptó, ¿verdad? Si una base de datos no tiene buen diseño, la adaptación con el tiempo es bastante difícil, ¿verdad? Y recuerden bueno, si ya llevaron las clases de análisis y diseño, pues lo que uno busca es un ciclo de vida un poco más largo, ¿verdad? Que nazca, crezca y muera en su momento, pero que no sea ese ciclo tan corto, ¿verdad? Porque tampoco no es ganancia, ¿verdad? Se espera que pues tenga un tiempo, un buen periodo donde se le hagan adaptaciones y esa es la recomendación, ¿verdad? Aprendan a hacer buenos diseños normalizados para que la adaptación de sus proyectos pues sea factible, ¿verdad? Bien. Si no tenemos más consultas, preguntas, pues seguimos en comunicación por nuestro grupo de WhatsApp. Si tienen alguna duda con los ejercicios, pues tengan la confianza de hacerlo. Igual, la misma recomendación que les di en la sesión pasada, traten de hacer sus observaciones o comentarios dentro del grupo. Ingeniero. Sí. De esta tarea número 2, lo que le vamos a mandar es el script que hagamos en SQL, ¿verdad? Sí, los scripts. Sí. Con imágenes, a ver si funcionan o sin ellas.
No, en este momento no. Más adelante sí le puedo pedir eso, pero Solo para le este... mandamos, Ok. solo Sí, le mandamos entonces el Solo el Script and archivo Not. .sql. .sql, por favor. El archivo, que sea un solo archivo .sql con, con cada script ahí. Es un solo archivo. Ok. Uh-huh. Extensión .sql, porque así me lo abre de una vez aquí el SQL. Si lo ponen como .txt o .doc, me toca estar haciendo copy-paste para poder ejecutar los scripts. Entonces se vuelve un poco más tedioso la revisión. Entonces, sálvenlo con .sql. Listo, ingeniero. Uh-huh. Gracias. Bueno. Ok, ingeniero, gracias. Buenas tardes, ingeniero. Listo, gracias. Buenas tardes, ingeniero. Nos vemos. Gusto haberlas escuchado a todos. Bueno, la mayoría que platicó. Nos vemos el próximo sábado. Vemos, ingeniero. Pase buen fin de semana. Gracias, igual. Y ahí estamos en contacto por el grupo.